Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer estar con ustedes una vez más esta mañana en Escuela Dominical. Me alegro, ¿verdad?, que estén aquí por estos medios de YouTube y Facebook. Y estamos agradecidos, ¿verdad?, con el Señor, ¿verdad?, por sus bendiciones, su grandeza, su amor, su misericordia, su gracia. Y es lindo, ¿verdad?, hermoso confraternizar entre nosotros por medio de estos medios, aunque sería hermoso regresar a la iglesia y, como dice la palabra, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso sería una bendición, pero por el momento, ¿verdad?, estamos aquí, ¿verdad?, en nuestras casitas, con nuestra familia, tratando, ¿verdad?, de hacer la diferencia. Pero aquel, ¿verdad?, que está allá arriba, Él es el que nos da la fuerza, la fortaleza para seguir adelante, y los insto en el nombre del Señor Jesucristo a seguir adelante, a seguir siendo fortalecidos en el Señor. Y gracias será por entrar, ¿verdad?, por estos medios, hasta las redes sociales, por YouTube, para poder, ¿verdad?, confraternizar y estar en armonía en estos momentos, ¿verdad?, difíciles y tiempos tal vez un poco inciertos para el mundo, pero para los hijos de Dios sabemos que todas las cosas obran para bien. Así es que si hay un amigo que nos está mirando, también esperamos, ¿verdad?, que siga con nosotros, y con la ayuda del Señor, ¿verdad?, queremos ser de bendición para su vida. Esta mañana tenemos el estudio bíblico número 23 para los que tienen la guía. Estudio bíblico número 23 para aquellos que tienen su guía, y estaremos tocando este tema muy hermoso: Dios alienta a su pueblo. Antes de orar, ¿verdad?, quisiera saludar a mi sobrino Santiago. Es una bendición, un niñito, ¿verdad?, pequeñito de unos años, y ya es el que me mira, ¿verdad?, todos los domingos con su familia, mi hermano Eri y su mamá Rosa. Entonces estamos agradecidos con Dios, ¿verdad?, por la vida de esta familia, por mi hermano con su familia que están ahí sintonizándonos ahorita por Facebook o YouTube. Y a todas las familias también les agradezco, ¿verdad?, que están mirándonos, y gracias a Dios, ¿verdad?, que estamos aquí, ¿verdad?, sintonizando y escuchando la palabra del Señor, que muchos, ¿verdad?, en el mundo no tienen esa oportunidad de hacerlo, tal vez por opresión del gobierno o por X, ¿verdad?, razón que no sea permitido en esos países, pero nosotros tenemos la bendición de poderlo hacer. Aleluya. Así es que también instamos a aquellos, ¿verdad?, papás que tienen a sus hijos pequeños, como mi hermano Eri, que hay estudios de escuela dominical para niños pequeñitos de ciertas edades que pueden buscar información, y nosotros se las podemos proveer para todos aquellos, ¿verdad?, que tengan un niño pequeño de ciertas edades. Pueden preguntar a nuestra hermana Rebeca o a mi persona, y le investigamos para que usted pueda entrar a esas clases con sus hijos. Gloria al Señor. Escuela Dominical, tenemos estudio bíblico número 23. El tema: Dios alienta a su pueblo. Dios alienta a su pueblo. Vamos a orar. Padre, Señor, en estos momentos te damos gracias por este hermoso día, Señor. Te bendecimos, te pedimos, Señor, que tú seas el que obres en nuestras vidas. Bendice, Señor, mi vida, Señor. Usa mi vida, Padre. Yo solo soy un instrumento en tus manos. Mis hermanos, Señor, mis amigos, Señor, que nos escuchan, en tus manos están cada uno de ellos, sus situaciones, sus circunstancias, Señor. Tal vez problemas económicos, tal vez problemas físicos, tal vez problemas familiares, Señor. Cualquier clase de situación, Señor, Padre amado, yo sé que tú nos das la salida, Padre, y nos abres puertas nuevas que nos van a ser de bendición. Te damos la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, hoy estamos viviendo una situación muy difícil. Hace poquito un hermano me contaba que se fue infectado por este virus y estuvo en el hospital, y tuvo que avisar a su trabajo para que no lo despidieran. Y su trabajo dijo: tal vez te esperamos y todo, no hay problema, tú estás enfermo. Pero cuando ya era el momento de regresar, los
los jefes le dijeron, ¿sabes qué? Los empleados no se sienten cómodos trabajar contigo y vamos a tener que despedirte. Y es algo injusto, ¿verdad? Pero gracias al Señor, ¿verdad? Que como les digo, hay cosas que miran mal y miramos, ¿verdad? La situación, la circunstancia y empezamos a dudar, ¿verdad? De las cosas que están pasando, de cómo Dios, ¿verdad? Puede ver nuestra vida. Pero este hermano, ¿verdad? Cuenta el testimonio que empezó, ¿verdad? A movilizarse, a buscar por otros lados, a preguntar y gracias a Dios, ¿verdad? Alguien lo acomodó en otro trabajo donde le están pagando mejor, tiene mejor horario y se siente mucho mejor y menos presionado. Gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor está con nosotros, nos respalda, nos bendice, nos da la fuerza y tal vez otras personas que no tienen trabajo ahorita, pero no se desanime, clame al Señor, empiece a buscar, empiece a movilizarse. Yo sé que el trabajo no va a llegar a su casa y va a decir, mira, vente, sino también tenemos que nosotros movilizarnos. Mi hijo, ¿verdad? Le dije, ¿sabes qué? Hay que empezar a juntar esos botes y ese dinero, ¿verdad? Que salga de ahí te lo vamos a dar a ti y tú lo puedes usar para lo que tú quieras. Y es lindo involucrar, ¿verdad? Los niños que empiezan a mirar que pueden hacer la diferencia. No solo quitan ese bote, ¿verdad? Que está en la calle o tal vez mal puesto. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Gana algo él de hacer eso. Así es que debemos, ¿verdad? Nosotros de poder inculcar eso, no solo en nuestros hijos, pero también, ¿verdad? Reconocer que cuando necesitamos, ¿verdad? Movilizarnos como humanos, como hijos de Dios, tenemos que poner nuestra parte, tenemos que poner nuestro 10%. Para que el Señor, ¿verdad? Venga y nos aliente y nos dé la fuerza y la fortaleza para seguir adelante en su nombre. Y este tema, ¿verdad? Dios alienta a su pueblo. Dios siempre está alentando a su pueblo. A veces pensamos, ¿verdad? Que las circunstancias, los problemas, ¿verdad? Lo que está pasando en el mundo, muchas de las cosas, ¿verdad? Que miramos, que experimentamos, las situaciones, ¿verdad? Que se acumulan, ¿verdad? En nuestra vida y a veces queremos, ¿verdad? Explotar, ¿verdad? No tenemos una salida, nos sentimos que estamos bajo una roca o que todos los días son lluviosos y no hay momento, ¿verdad? De respirar. Pero Dios nos da ese aliento y eso es lo que quiero, ¿verdad? Inculcar hoy a su pueblo, que Dios lo alienta, que Dios lo fortalece. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro pronto auxilio en las dificultades, en las pruebas, en la tribulación. Dios está ahí para formarnos, para alentarnos, para darnos palabras de aliento y seguir adelante en el nombre del Señor. Los objetivos de esta mañana: conocer que el descuido de la vida espiritual trae crisis en las cosas materiales. Y vamos a estar basando este estudio en Ageo capítulo 2, versículo 1 y 9. Entonces, ahí vamos, mantenga su Biblia ahí en Ageo capítulo 2, versículo 1 y 9. Segundo objetivo es valorar que la obra de Dios tiene prioridad sobre los asuntos personales. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la prioridad, ¿ok? Tenemos que ajustar nuestras prioridades. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Así es que debemos de mirar nuestras prioridades, cómo estamos, nuestros pensamientos, qué queremos hacer. Como aquella persona, ¿verdad? Que se iba a casar y dice, no, yo quiero hacer dinero, yo quiero comprar casa, yo quiero tener buen carro, yo quiero esto, yo quiero que mi esposa tenga buen trabajo, yo quiero lo otro, pero nada de lo espiritual. Entonces el enemigo empieza a aprovechar, empieza a meter cizaña, empieza a involucrarse para empezar a destruir, ¿verdad? Ese hogar o esa persona. Y no es la manera, ¿verdad? Nosotros de poner nuestras prioridades en lo terrenal primero y después dejar, si hay tiempo, para Dios. Y eso es el peor, yo pienso, error que podemos hacer como hijos de Dios. Tercero, ser estimulados a envolverse en los asuntos del Señor. Tenemos que envolvernos. De una u otra forma tenemos que buscar
la ayuda del Señor y envolvernos para poder ser de bendición, no solo para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro hogar, sino también para aquellos, ¿verdad?, que nos están escuchando, que Dios usa nuestra vida para poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a leer ahí en Ageo capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 9. Dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y como la veis ahora, no es ella como nada delante de vuestros ojos. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Cobrad ánimo. Una vez más dice: pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Dice Jehová de los ejércitos. No dice: ahí quédense, ¿verdad?, sentados, ahí quédense, ¿verdad?, sin hacer nada. No, dice trabajar. Tenemos que trabajar, tenemos que estar dispuestos a hacer siempre algo para la obra del Señor. El versículo 5 dice: según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: he aquí, a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseo de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Qué palabra, ¿verdad? Qué palabra del Señor aquí en Ageo capítulo 2, versículo 1 al 9. Dios alentando a su pueblo. Y Dios nos sigue alentando hasta el día de hoy. No hay forma, ¿verdad?, que podamos nosotros decir que Dios no está con nosotros. Él está siempre, Él lo prometió: estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. El problema es que nosotros nos alejamos de Dios. Estamos, ¿verdad?, en un momento, ¿verdad?, que no podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y eso es lo que pasa con el mundo. Empiezan, ¿verdad?, a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y es lo que empieza la confusión. Y hay un momento, ¿verdad?, de religión que nos sentimos muy religiosos, muy compasionados, confraternizamos con el evangelio, pero la realidad es que nuestras prioridades no están puestas primeramente en buscar el reino de Dios, su justicia. Y estamos, ¿verdad?, engañándonos nosotros mismos, poniendo una mascarilla, ¿verdad?, en nosotros, que no es lo que verdaderamente estamos dando ese testimonio, ¿verdad?, de que en realidad servimos a un Dios todopoderoso y que estamos confiando en Él. Vamos a ver aquí que de la vida personal del profeta Ageo sabemos muy poco. Se cree que el nombre significa festival, lo que pudiera sugerir que el profeta nació en un día festivo, pero en realidad ahora estamos nomás mirando, ¿verdad?, este tipo de sugerencia de acuerdo a los eruditos. Vamos a mirar que Jerónimo sustituyó que Ageo era descendiente de una familia sacerdotal. Según tradiciones judías, Ageo fue el autor de los Salmos 14, 137 y 148. Fue contemporáneo de Zacarías en Esdras 5.1 y 6.14. Ambos nombres aparecen juntos, indicándose que gracias a sus profecías el pueblo fue exhortado a reedificar el templo de Jerusalén, que había sido destruido por los babilonios alrededor del año 587 antes de Cristo, antes de la deportación. Vamos a mirar, ¿verdad?, que el mes séptimo
significa que corresponde a partes de septiembre y octubre. Ahí vamos a mirarlo en el versículo 1 de Ageo capítulo 2, dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Entonces el mes séptimo aproximadamente entre septiembre y octubre. Y vamos a considerar la condición espiritual de Israel. Dios empieza, ¿verdad?, a alentar a su pueblo. Dios empieza a tomar, ¿verdad?, el puesto de Dios y de empezar a darle, ¿verdad?, esa exhortación al pueblo de que Él está con ellos, de que no los va a soltar, de que no teman. Y esa es la bendición y la gracia de Dios, de que mientras estemos agarrados de la mano de Dios, no debemos de temer. No debemos, ¿verdad?, de pensar que el enemigo tiene poder sobre nosotros, sino que el Señor es el que nos da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante en medio, ¿verdad?, de esos dardos que son aventados a nuestra vida. El Señor que los refleja, o sea, los hace a un lado, no llegan a nuestra vida, porque hay algo que nos está protegiendo y no puede pasar eso. Y eso es la circunstancia, ¿verdad?, que muchas veces empezamos a mirar que Dios empieza a ponernos en primer lugar a nosotros. Y empieza, ¿verdad?, a protegernos, empieza a darnos bendiciones. Y aún aunque no miremos esas bendiciones tan grandes, ¿verdad?, tal vez económicas, porque a veces pensamos que solo las bendiciones son económicas, pero no, la realidad es que las bendiciones vienen de diferentes formas. Y eso yo pienso, como hijos de Dios, conocemos que esas bendiciones vienen en diferentes formas y debemos reconocerlas. Porque a veces Dios nos quiere ayudar, nos manda ayuda, nos manda al otro y no queremos, nosotros lo desechamos. Hermano, mire, yo le puedo llevar esto. Oh, yo no necesito ayuda. Usted no, ¿por qué se mete en lo que no le interesa? Y empezamos a tener una actitud incorrecta mientras Dios está ahí para darnos una alerta. Pero nosotros no queremos entender. Pero Dios empieza a tratar con nuestra vida y de una u otra forma aprendemos. Nos hace pasar por procesos y eso, ¿verdad?, venimos a ver la gloria de Dios y Dios empieza a cambiar nuestra actitud. Y vamos a considerar esa condición espiritual. Muchos teníamos una condición espiritual muy diferente antes de este virus, antes de esta situación. Teníamos una perspectiva muy diferente a lo del mundo, a cómo era la situación. Y ahora que estamos en esto, que ya pasaron unos meses, si pasamos tal vez por una situación muy fea, horrible, fuimos afectados, entendemos, ¿verdad? Estamos en otro nivel en el cual Dios trató con nuestra vida. Tal vez llegó al punto de sentirse ya de que iba a morir, o tal vez estaba muy frustrado, ¿verdad?, por la situación, por un familiar. Pero lo que Dios empieza a tratar con nuestra vida, de que somos vulnerables, de que no somos nada sin Él, de que tenemos que poner nuestra plena confianza en el Señor y que Él nos va a guardar, que Él nos va a extender su mano poderosa en el tiempo apropiado y nos va a levantar para seguir adelante en el nombre del Señor. Pero tenemos que pasar por la prueba. Vamos a mirar que la actitud del pueblo era indiferencia y postergación. La indiferencia les hacía decir: no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces el pueblo de Dios ya había regresado del cautiverio, ya estaba en sus tierras, ya había pasado todo eso. Entonces el templo había sido destruido y ellos ahí pasaba el tiempo y no hacían nada por reconstruir el templo. Sus prioridades eran otras cosas. Sus prioridades no eran reconstruir el templo. Y ahí es donde ellos adoraban. Ahí es donde Dios se glorificaba. Ahí es donde Dios hablaba. Donde Dios hacía maravillas. Pero ellos no tenían esa prioridad. Y la actitud de ellos aquí podemos ver, dice: no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Wow, imagínense poner eso en segundo plano, en tercer plano, de decir, lo vamos a dejar hasta el último. Y lo que debe ser una prioridad, adorar a Dios y glorificar a Dios. Entonces tenemos que empezar a mirar, ¿verdad?, de que el pueblo estaba en una condición espiritual un poco lejana
de decir no queremos buscar a Dios en este momento. Tenemos otras prioridades de poner nuestra casa en orden, de buscar nuestros terrenos, de arreglar todo esto, las cosas materiales. Y no debe de ser así. Cuando no hay amor hacia la causa de Dios, se buscan razones para justificar la apatía. La misma teología es distorsionada para no sentir remordimientos de conciencia. Si a los líderes religiosos de la nación se les hubiese preguntado ¿por qué no se promueve la reconstrucción del templo? Su respuesta hubiera sido porque estamos esperando el momento apropiado para hacerlo. Y hay gente, ¿verdad?, que dice, oh, qué bueno que cerraron la iglesia. Qué bueno que ya no hay iglesia, qué bueno que ya no nos reunimos, pérdida de tiempo ahí nomás, y ahora ya está mi esposa aquí en mi casa todos los días. Hay gente, ¿verdad?, que está muy acomodada ahorita sin ir a la iglesia. Hay gente que se ha acomodado. Hay gente que dice, ¿para qué, verdad? No es el tiempo de que abran el templo. Está bien, ¿verdad? Uno puede adorar en su casa. Uno puede servir a Dios en su casa. Es cierto. Pero tenemos, ¿verdad?, la bendición de poder entender que lo lindo es estar los hermanos juntos en armonía y adorar a Dios. Y cuando llegue el tiempo, el Señor nos va a dar la solvencia de poder regresar a ese lugar y adorar como adorábamos antes. Esa debe ser nuestra adoración. No debe de cambiar nuestra adoración a Dios por las circunstancias, por lo que está pasando en el mundo. Nuestra adoración a Dios tiene que ser igual siempre. No importa cómo estemos o dónde estemos o qué esté pasando en el mundo o cómo esté la economía. Porque Dios dice, yo soy el dueño del oro y la plata. Entonces no somos guiados nosotros o no somos basados en la economía de Estados Unidos o de este mundo, sino estamos basando en la economía de Dios. Y esa es la bendición y la gracia, que Él nos bendice, de la nada saca cosas y nos bendice. Si tenemos $1, Dios añade lo que más tiene que añadir. Y esas son las bendiciones del Señor. Y esa es la actitud del pueblo, una actitud de indiferencia a las cosas espirituales. Así que, amado hermano, si hoy escuchas esta palabra, te insto, ¿verdad?, a que te involucres, que sigas adelante, que leas tu Biblia, que te involucres en estudios, en algo. Y esto es hermoso que estás escuchando en la escuela dominical, porque esto edifica tu vida y hace, ¿verdad?, que nosotros empecemos a escuchar esa palabra y el Espíritu Santo empiece, ¿verdad?, a trabajar en nuestra vida, porque Él es el que hace el trabajo, es el Espíritu Santo. Y yo soy un instrumento, como mis demás hermanos son instrumentos para llevar esta palabra y que el Espíritu Santo empiece a trabajar en tu vida y te dé, ¿verdad?, esa bendición de poder quitar las vendas que están en tus ojos y mirar la luz que es Cristo Jesús. Y eso es nuestro deseo, de que un día estuvimos así y ahora miramos esa bendición, esa gracia, esa paz que hay dentro de nosotros a pesar de lo que esté pasando en este mundo. Y entendemos, ¿verdad?, que las cosas que suceden obran para bien y pasan con un propósito. Vamos a mirar que olvidaban que el templo en ese entonces era el centro de la vida religiosa de la nación. Imagínense, ahí se procuraba la reconciliación con Dios por medio de los sacrificios, se le adoraba y su ley era enseñada a la nación. Dios había prometido escuchar las oraciones que fueran elevadas en ese sitio. Vamos a ir a segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 15. Ahí vamos a mirar, a reforzar eso que Dios había escuchado, esas oraciones elevadas. Segundo libro de Crónicas 7:15 dice así: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Escuchen una vez más: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Imagínense. Si en ese tiempo Dios tenía un lugar especificado, ahora Dios está en todo lugar. Dios escucha la oración de cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos el templo
y morada del Espíritu Santo. No necesitamos ir a un templo, a un lugar para decir, bueno, solo aquí es donde Dios se va a glorificar y Dios va a hablar, como cuando hablaba con Moisés en el monte Sinaí o en cierto lugar, le daba instrucciones solamente de esa forma. Ahora no. Ahora nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Y podemos adorar a Dios en cualquier momento, cuando estemos cocinando, cuando vaya manejando, en su trabajo, en cualquier momento podemos adorar a Dios, podemos orar a Dios, podemos glorificar a Dios. Y eso es una bendición grande y hermosa que tenemos de parte de Dios. Ahí procuraba la reconciliación con Dios por medio de sacrificios, en el templo. Se le adoraba y su ley era enseñada a la nación. Dios había prometido escuchar las oraciones que fueran elevadas en ese sitio, como leímos en segundo libro de Crónicas 7:15. Vamos a considerar la condición del templo. Ageo hace un llamado a los ancianos que habían conocido antes de haber sido destruido el templo para que le compararan con las ruinas que ahora habían. Entonces los ancianos son los que nos dicen, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios de hoy? ¿Qué está pasando con el pueblo? Ahora ya no quieren orar, ahora ya no quieren hacer esto, ya no quieren ayunar, ya no quieren hacer lo otro. Cuando debemos ver, y los ancianos empiezan a mirar la diferencia de lo que era antes a lo que es hoy. Yo pienso que los ancianos son clave para poder dar el mensaje, ¿verdad? Para guiarnos, nuestro pastor, aquellos, ¿verdad? Líderes de años, los siervos de Dios, las personas, ¿verdad? Que han mirado, ¿verdad? El transcurso de la iglesia y cómo se ha desarrollado. Entonces, ellos pueden mirar y decir, hay una diferencia de lo que estamos viviendo hoy y lo que está pasando. Y lo hay, porque lo que era antes tecnológicamente ya no lo es hoy. Pero Dios, ¿verdad? Siempre empieza a hablar a nuestra vida. Quienes han presenciado verdaderas manifestaciones de Dios, genuinos avivamientos, son los ancianos. Son personas, ¿verdad? Que han presenciado derramamientos gloriosos del Espíritu Santo y operaciones extraordinarias de los dones espirituales. Estas personas son indispensables en la iglesia cuando esta ha perdido su fuerza espiritual. Así es que yo insto a los ancianos, ¿verdad? Que den un mensaje, que den palabra de Dios, que empiecen, ¿verdad? A hablar con aquellas personas. Y miramos, ¿verdad? La bendición también de jóvenes que se están levantando, de jovencitos que están predicando la palabra por medio de estas redes sociales. Y esto tiene mucho que ver cómo la iglesia se desarrolló en el tiempo, ¿verdad? Que no estábamos ahí congregados, cómo la iglesia empezó a sembrar para que ahora se mire el fruto. Y esa es la bendición. Miramos el fruto, miramos, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo en estos tiempos por medio, ¿verdad? De esos jovencitos. Y esa es la bendición de aquellos ancianos que se preocupan, ¿verdad? Por aquellos, ¿verdad? Que están caminando, que están creciendo en la obra del Señor. Gloria al Señor. Vamos a dar rápidamente unos textos y así culminamos porque ya el tiempo transcurrió. Vamos a mirar el mensaje de Dios al gobernador de Jerusalén, el sumo sacerdote y a todo el pueblo fue triple. Primero, esforzarse, cobrar ánimo y trabajar. Así es que con eso voy a culminar. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos, amados hermanos. No se dé por vencido. No sé cuán difícil sea la prueba, no sé cuán difícil sea lo que esté pasando, lo que estés experimentando, pero tienes que esforzarse en el nombre del Señor. Tienes que cobrar ánimo porque Dios lo va a fortalecer. Tienes que cobrar ánimo y decir, yo voy a seguir adelante, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y en pensar, verán, siempre en seguir trabajando en la obra del Señor. No importa la circunstancia, tenemos que seguir para adelante mientras trabajemos en la obra del Señor. Y el Señor nos va a recompensar y nos va a bendecir. Si es que no hay pérdida cuando trabajamos en la obra del Señor, no podemos perder.
somos bendecidos automáticamente. Las bendiciones nos siguen y llegan a nuestra vida, y en los peores momentos va a ser cuando más vamos a estar bendecidos. Así es que yo les insto, ¿verdad?, hoy en este momento a cobrar ánimo. Y el cobrar ánimo sin la acción es pérdida de tiempo. Tenemos que accionar. Cobrar ánimo es la antesala de la movilización. Se ha dicho que muchas personas son como el vino, alborotan pero no ayudan. Interesante, ¿verdad? Entonces la exhortación a trabajar fue dirigida al gobernador, al sumo sacerdote y al pueblo en general. Así es que Dios habla y respeta las jerarquías. Y Dios empieza a tratar, ¿verdad?, con los líderes de este mundo para que se mueva, ¿verdad?, el plan del Señor y lo que Él tiene, ¿verdad?, que tiene que fluir. Así es que a veces cuestionamos, ¿verdad?, por estas personas, por otro, pero tenemos que orar por aquellos, ¿verdad?, que Dios ha puesto como nuestro presidente, nuestros líderes que están en esos niveles de hacer decisiones difíciles. Entonces, ¿cuál era la motivación para esta movilización? La respuesta fue: porque yo estoy con vosotros. Y eso que lo motive, hermanos, Dios está con usted. Dios lo va a fortalecer y Dios lo va a ayudar a seguir adelante. Así es que los veo, ¿verdad? Vamos a orar, despedimos y así los veo el próximo domingo. Padre amado, Señor, te doy gracias por esta lección tan hermosa, Señor, que nos has proveído, de que tú alientas nuestra vida. Dios, tú alentaste a tu pueblo en aquel tiempo y ahora sigues alentando a tu pueblo en estos momentos, en estas circunstancias, situaciones difíciles, Señor. Así te pedimos por cada una de las familias, Señor, de la Iglesia Manuel, que tú seas el que les hagas recobrar ánimo, Señor, que sigan adelante en tu nombre, Padre. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté ahí con ellos, les dé fuerza, fortaleza. Y gracias, Señor, porque por tus siervos, Señor, síguelos bendiciendo. Y pedimos, Señor, de que tú tomes control absoluto de lo que va a venir, de lo que va a pasar. Y sabemos que no cae una hoja de un árbol si no es porque tú lo permites. Y te damos la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, y los veo el próximo domingo.